espontáneo, ¿sí? Como les decía, a este nivel ya se une la vía urinaria con la vía reproductiva. Ya deja de ser independiente y se forma una sola vía. Muy bien. Aquí tenemos, mire, esta es la vesícula seminal, este es el conducto de la vesícula seminal uniéndose con el conducto deferente, formándome el conducto eyaculador. Y acá veo cómo el conducto eyaculador está terminando en la uretra prostática. Esta es la vejiga, esta es la próstata, ¿sí? Esta es la uretra prostática, entonces veo cómo acá termina el conducto eyaculador, lo que les explicaba ahorita. En ese momento ya se me hace una sola vía, se unifica la vía, ¿correcto? Bueno, luego viene la próstata. La próstata se encuentra ubicada en la parte posterior inferior de la vejiga, o debajo de la vejiga. Es retropúbica esa próstata, por eso pues por muchas razones es difícil explorar la próstata, y donde se hace necesario pues que el hombre tenga que hacerse el tacto rectal para poder digamos evaluar la integralidad de la próstata, ¿sí? Esta glándula es una glándula bulboalveolar, ¿cierto? Perdón, un momento. Es una glándula bulboalveolar. También en su interior está tabicada como la vesícula seminal. También por dentro está tabicada, tiene como compartimentos. Está formada por unos lóbulos, el lóbulo posterior, el lóbulo laterales, y por delante pues estaría el lóbulo anterior. Digamos que afortunadamente para el hombre, ¿verdad? La parte de la próstata, por el tipo de células que están formando, el lóbulo posterior o lóbulo medio también, esas células son muy propensas a que se hipertrofien, a que eso se hipertrofie y me genere cáncer, o me genere el crecimiento de la próstata de manera benigna, es decir, hiperplasia benigna de próstata. ¿Por qué yo digo que afortunadamente? Porque cuando uno hace un tacto rectal, uno palpa el lóbulo posterior de la próstata. Entonces, si ese lóbulo posterior está crecido, cambia, digamos, la consistencia de la próstata, se puede detectar fácilmente a través del tacto rectal, ¿cierto? Digamos, yo les acabo de decir, si en la próstata llega a haber algún cambio en la consistencia. ¿Qué consistencia tiene normalmente la próstata en nosotros los hombres? A uno le enseña que como la punta de la nariz es la consistencia de la próstata del hombre, ¿sí? Entonces cuando uno va a hacer el tacto, pues el ideal primero es que se toque la punta de la nariz y luego la próstata, y no al revés. Entonces yo puedo detectar con ese cambio en la consistencia de la próstata, yo puedo detectar algo tiene el paciente. Listo, chicos, damos terminada la clase. Yo no puedo seguir así allá hablando las comadres. Y después usted, profe, no, adivina nomás el parcial. Entonces, que si uno encuentra una alteración en la consistencia de la próstata, que la próstata está más durita, algo está pasando en la próstata. No necesariamente tiene que ser un cáncer. Puede ser una hiperplasia benigna de próstata. Puede ser una inflamación, un prostatismo, ¿sí? Un síndrome prostático. O puede ser una lesión maligna. Por eso es tan importante, y aprovecho pues para hacer esta propaganda. Chicos, uno encuentra mucho paciente que le dice, no, es que yo me hice el antígeno prostático, que es la prueba, una de las pruebas de laboratorio, el antígeno específico prostático, y me salió bien, entonces no necesito hacerme el tacto rectal. No, hay que hacerse las dos cosas, ¿sí? Hay que hacerse las dos cosas, tanto el antígeno como el tacto rectal. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay veces que las lesiones malignas, cuando están empezando, el antígeno sale normal, pero ya la próstata se pone ¿qué? Dura.
entonces lo puedo detectar precozmente el cáncer o la lesión, ¿sí? La puedo detectar precozmente. Y no desafortunadamente, que es lo que a veces le da a uno como tristeza tener que dar la noticia, ¿no? Ya cuando el paciente va, porque tiene los síntomas, ya cuando el paciente va ya está el cáncer. Y ahí sí vienen los ayayay. ¿Qué hay que hacer? Sáquenme lo que sea, sáquenmelo rápido, que no sé qué. Ya el cáncer hizo metástasis, señor. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer de próstata? Como acuérdense que por en medio de la próstata está pasando la uretra prostática, y no solamente del cáncer, cualquier lesión en próstata, el síntoma es que, lo primero, comprime la uretra, porque se empieza a inflamar. Entonces comprime la uretra, ¿cierto? La uretra prostática. Entonces los síntomas son todos urinarios. Entonces, ¿qué pasa? Que y aquí por el medio iría la uretra prostática. Ahí está la uretra. Entonces, si esto se inflama, hablemos de inflamación, o cualquier lesión que haya en la próstata, lo primero que aparece es ¿qué? Inflamación. Entonces, si hay inflamación, comprime la uretra. Entonces, ¿qué le pasa a la uretra? Se reduce el calibre. ¿Sí? Se reduce el calibre. ¿Verdad? Entonces ya por ahí no va a pasar la misma cantidad de orina que debería pasar o que estaba pasando cuando el paciente tenía la próstata bien. Entonces, ¿qué va a hacer el paciente? ¿Qué síntomas tiene el paciente? Bueno, retención urinaria, primero que todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como ya no está pasando la misma cantidad de orina, ¿sí? Pues aquí se empieza a acumular orina. Y el paciente tiene esa sensación de orinar cada rato. Es lo que se llama polaquiuria. Orina poquito, pero cada rato. Entonces el paciente va al baño, orina, cree que orinó todo. Y esa polaquiuria se acompaña de lo que se llama urgencia miccional. ¿Qué es eso? El paciente siente que ya se va a orinar. Dijo, madre, córrale para el baño. Y va y orina es un poquito nada más. Y listo, bueno, ya. Orinó. Y por ahí a la hora, con la misma. Eso se llama polaquiuria. Se orina poquito, pero cada rato. ¿Es lo mismo que la cistitis? No. ¿Qué otra cosa tiene el paciente? Que como esto se reduce, el calibre, queda en la uretra, queda retenida orina. Entonces, después de que el paciente orina, a los pocos, segundos, minutos, ¿sí? Se le escapa esa orina. Entonces se quedó acumulada en la uretra. Y es lo que se llama goteo postmiccional. ¿Sí? A veces el paciente, a veces es bastantico el goteo, que el paciente siente que se queda. O a veces no, cuando es poquito. Pero el paciente se da cuenta, ¿por qué? Porque se mancha la ropa interior. ¿Sí? Especialmente pues se hace más evidente si la ropa interior es clarita, ¿no? Porque si es oscura no se ve. Pero de todas maneras el paciente siente que algo se le escapó, como que se le dan unas gotitas de orina. ¿Sí? ¿Qué más es frecuente en ellos? En los hombres, los hombres no son frecuentes las infecciones urinarias, porque el tamaño de la uretra, lo que les explicaba ahorita, el tamaño de la uretra es grande. En los pacientes que están teniendo algún problema en la próstata, como se acumula la orina, se retiene orina, ¿qué le pasa a toda agua que se estanca? La picha. Se apicha. En este caso, ¿qué quiere decir se apicha? Se infecta. Se infecta, entonces le aparece infección urinaria al paciente. ¿Sí? ¿Qué otra cosa le parece? El paciente empieza a orinar más de lo normal en la noche. Si el paciente no se acostumbraba a levantar en la noche para orinar, ahora sí. Si el paciente de pronto, no, yo me levanto una vez en la noche, o me levantaba una vez en la noche para orinar, ahora me levanto 2, 3 veces o más veces para orinar. No, pero eso, digamos, cuando se empieza a orinar, el olor es evidente, el paciente se puede dar cuenta. Sí, adquiere como un olor, porque se concentra la orina, se concentra, entonces adquiere un olor como fuerte. El paciente dice que siente el olor fuerte. Y al dolor al orinar. Y en la infección de vías urinarias sí. Sí, sí, sí. Porque es que como está estrecha la vejiga,
La vejiga no, la uretra. Bueno, listo. ¿Qué más hace la próstata? La próstata también produce otro líquido que tiene las mismas características que el líquido que produjo la vesícula seminal. Es decir, es un líquido que tiene proteínas, ácido hialurónico, fructosa, factor anticoagulante, ¿verdad? O sea que ese líquido continúa formando el semen. ¿Quién empieza a formar el semen? Vesícula seminal. ¿Quién continúa formando el semen? La próstata, la secreción prostática. ¿Listo? ¿Qué es qué? Fructosa es un azúcar de las frutas. Bueno, muy bien. Ok. Luego tenemos las glándulas bulburetrales. Las glándulas bulburetrales son unas glandulitas chiquiticas, parecidas como a una lentejita, chiquiticas que están al lado y lado de la uretra membranosa, que es la segunda porción de la uretra masculina. ¿Sí? Están al lado y lado, ¿sí? Pero ellas tienen un conducto, pero el conducto termina en la uretra peneal, ¿verdad? Mírenlas acá. Esta es la uretra prostática. Próstata, uretra prostática, uretra membranosa, al lado y lado están las glándulas bulburetrales, pero miren, ahí está el conducto, pero el conducto termina en la uretra peneal. ¿Cuál es la función de esas glándulas bulburetrales? Producir otro líquido, otra secreción igual que las que hemos hablado, mucha fructosa, factor anticoagulante, tiene ácido hialurónico, electrolitos. Y esa secreción tiene varias funciones. La primera, terminar de formar el semen. Terminar de formar el semen. Segundo, este es el famoso líquido que nosotros llamamos, que es el líquido preseminal. Ese líquido se libera, la glándula bulburetral, durante la fase de excitación sexual del hombre, ese líquido se libera constantemente, se va liberando. ¿Para qué? Uno, para neutralizar el pH de la uretra. Es que ya a partir de acá, ¿sí? Se unificó la vía urinaria y la vía reproductiva. ¿Usted qué había tirado? ¿Sí? Entonces, el pH de todo esto es ¿qué? Ácido, porque está pasando orina. Si llegase a pasar semen, y obviamente con espermatozoides, por esa uretra que está ácida, esa acidez mataría a los espermatozoides. ¿Sí? Entonces, ese líquido preseminal que se está liberando constantemente va a neutralizar el pH de la uretra. ¿Para qué? Pues para cuando pase el semen con los espermatozoides, el pH esté alcalino y no esté ácido. Primera función. Segunda función, señor. O sea que las personas que son hetero porque tienen el pH alto. No necesariamente. No necesariamente, porque el problema puede ser que no haya producción de espermatozoides, o que de pronto la mayoría de los espermatozoides que se estén formando sean anormales, y los espermatozoides anormales no tienen la capacidad de fecundar. Pero los pH sí puede ser un factor. Podría ser una de las causas, podría ser una de las muchas causas. ¿Sí? Perdón, es que no pude porque los chinos no habían llegado ya.